Todo el año acompañándote las 24 horas por internet, sin interrupciones. www.onradio.com.ar. No ponemos límites. Rompe los esquemas con nuestra compañía. Tenés internet, tenés On Radio. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, Moreno? Hoy no es viernes, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes y estamos a media mañana, en prácticamente mediodía, es lunes al mediodía, estamos grabando el programa con anticipación. ¿Por qué? Porque usted, Moreno, me recorre toda la patria, puro peronismo. Entonces, esta semana viajará para Chaco, viajará para Tucumán, por tanto estamos grabando con anterioridad este programa. Estamos grabando el programa que se va a emitir el viernes que viene. Y está, bueno, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero como son públicas las actividades, nos pareció correcto informarlo y decirles, compañeros, amigos, esto que ustedes van a escuchar el viernes, en realidad lo estamos grabando hoy lunes al mediodía. El programa anterior nos acompañó Gilini, tuvo mucha repercusión. Gilini es un cuadro de primerísimo nivel del movimiento obrero organizado, aparte de filósofo y un intelectual, lo que nosotros llamamos los verdaderos intelectuales orgánicos, que son los que entienden a su pueblo y desde ahí construyen. Y bueno, me parece que debemos de alguna manera continuar con la temática porque fue tan rico lo que hablamos el viernes que no es que pudimos ir desarrollando con qué mundo se va a encontrar el gobierno nacional y popular cuando vuelva nuevamente a administrar los destinos nacionales tendiendo al bien común. Va a ser un mundo muy particular, porque cada vez, Gitia, que el peronismo llegó al gobierno, o el mundo te miraba de reojo y te decía, bueno, a ver qué van a hacer esto, pero mucho no nos interesa lo que vayan a hacer, o lo tenías en contra. Nos pasó eso cuando llegamos la última vez. Como veníamos de un desorden generalizado, entonces nos dejaron razonablemente hacer, mientras no perturbábamos los elementos ordenadores básicos del mundo que se construyó a partir del Consenso de Washington, que, como ya dijimos, es el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Y al revés de lo que suele pensar, mucho más importante la Organización Mundial de Comercio. Porque, de hecho, nosotros confrontamos al Fondo Monetario, confrontamos conceptualmente, pero le pagamos porque las deudas están para pagarse, en una decisión que tomó Kirchner allá por el 2005, y bueno, nadie protestó, digamos, no es que el mundo se te vino en contra porque le pagaste al Fondo Monetario, es la lógica, ellos te prestan, vos le pagás, no tienen derecho al pataleo. Pero cuando en el 2012 tuvimos que comenzar a administrar el comercio exterior, la cosa fue bien distinta, porque ahí estábamos vulnerando el instrumento a través del cual los países centrales le hacen sentir el rigor al resto de los países, que son los acuerdos de comercio, los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio que venían a resolver las situaciones de desigualdades que había en el mundo
y que así fue vendido desde el consenso de Washington, instalando una sola velocidad de desarrollo y una sola manera de desarrollar la economía de los países. Este era el librito y esto es lo que tenías que cumplir. Pero eso es uno de los elementos. Entonces, este mundo, después de Trump, el mundo post-Trump, tiene una característica fundamental. El consenso de Washington terminó. Y Trump tiene una opinión precisa sobre los acuerdos de libre comercio. Y sobre los acuerdos de libre comercio, me parece que al margen de las interpretaciones que nosotros vamos a hacer y que corresponde hacer, lo relevante es escuchar lo que dice el actual presidente norteamericano cuando estaba en campaña. Digo cuando estaba en campaña porque ese es su pensamiento vivo. Después puede, de acuerdo a las relaciones de poder, avanzar más rápido, menos rápido, relaciones de poder al interior de Estados Unidos. Algunas cosas avanzar a velocidad crucero, otras más lento, otras más rápido. Pero esto es su pensamiento. Y este pensamiento, con esto, ganó las elecciones. Porque yo creo que este es el núcleo duro de por qué lo votaron sectores de los trabajadores, sectores medios. Y si esto hizo que Trump ganara, esto que vamos a escuchar ahora, fue lo que permitió que Trump ganara, es el pensamiento del pueblo norteamericano. Y como dijimos alguna vez, con Trump, sin Trump, la política norteamericana a partir de ahora va en esta dirección. De hecho, ya había empezado a cambiar su discurso la Clinton, cuando vio que cada vez que Trump decía lo que ahora vamos a escuchar, aumentaban las encuestas. Entonces ella, que era la que había prohijado el acuerdo transpacífico y la que era defensora del NAFTA y de todos los acuerdos de libre comercio, sobre todo los del Atlántico Norte entre Europa y Estados Unidos, que fue lo que desencadenó finalmente lo que también vamos a escuchar, que es la Tercera Guerra Mundial, pelea que se da, guerra que se da por los puestos de trabajo. Ella, que había sido la hacedora de todo esto, tuvo que retroceder en plena campaña, empezó a retroceder en lo que era el suicidio a fuerzas. Entonces, al margen de lo que acontezca con Trump, que yo personalmente creo que en el segundo semestre va a tener una alta popularidad y todo lo que él está manifestando lo va a hacer. Al margen de ese análisis, lo que digo es, el mundo cambió, porque ganó Trump. Hay un antecedente también que es el Brexit. Ese antecedente se enmarca en esto. Exactamente en esto. Pero claro, no vamos a comparar la economía británica con la norteamericana, ¿no? Son, para que tengas idea, porque a veces estas comparaciones, los británicos deben ser el 10%, los británicos, o sea, todos, deben ser el 10% de la economía norteamericana. El 10%. ¿Vos sabés cuánto es la economía argentina? ¿Cuánto te imaginas que es? Si yo te digo, ¿cuántas veces los norteamericanos son más grandes que la economía argentina con este tipo de cambio como lo tenemos hoy? ¿Cuánto te imaginas vos? ¿Por cuánto tendrías que multiplicar la economía argentina para llegar a la economía norteamericana hoy? Más del 100% seguro. 100% sería solamente el doble. O sea, multiplicás por 2. Multiplicás por 35 y te quedás corto. Por 35. O sea que en realidad tendrías que multiplicar por el... ¿Cuánto es? Para que multiplicar por 35 y sumando a lo que tenés hoy, lo multiplicás por 35. Sí. Y te da la economía norteamericana. O sea que vos imaginate que es el 3.500% más, si lo querés hacer en términos de porcentaje. Ahora no deja de haber... Ni siquiera es, porque en realidad le tenés que descontar uno para que sea matemáticamente correcta.
Así que bueno, no importa, multiplicar por 35 porque en esos niveles ya la situación es complicada. Y algún tipo de cambio más competitivo para la Argentina tendrías que multiplicar por 50. Esa es la proporción. La economía rusa también la tenés que multiplicar. ¿Por cuánto? Y por 10. Pesos más, pesos menos, Y la China no te vas a creer, porque de acuerdo a cómo la midan. Pero si no lo haces, si lo haces estrictamente por la cantidad de bienes y servicios que produce la economía, yo creo que lo debes estar multiplicando por 7. Por 7, 7,5. La economía china con la norteamericana. O sea, ¿por qué cuento esto? Y lo cuento ahora. Porque la transformación se produjo en aquella economía que sigue produciendo el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Entonces, cuando uno analiza la economía norteamericana, la tiene que hacer en función de las proporciones. Cuando yo digo ellos tienen 14 portaaviones, no hay ningún país que tenga esa cantidad de portaaviones. Los ingleses creo que tienen 2. Algunos vinieron a combatir acá a las Malvinas, algo le hicimos. ¿Los rusos? 1. Los rusos chinos también 1. Uno que le compraron a Ucrania. Nuclear, no sé si tendrán los franceses, pero portaaviones nucleares en la cantidad de propulsión nuclear, la cantidad que tienen los norteamericanos. El que tienen los rusos es propulsión, propulsión diésel todavía. Pero tienen los vectores misilísticos y ahí hace la diferencia. Esto lo cuento porque lo que vamos a escuchar ahora pasó en aquella economía que produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo. El otro 25% es Europa Unida, la Comunidad Económica Europea, con los ingleses adentro. Sin los ingleses adentro ya le tenés que sacar sacas algunos puntos. Y Japón es más o menos el 10%, no, menos del 10%. Menos del 10%. Con lo cual, cuando nosotros confrontamos con la OMC y confrontamos con más de la mitad del mundo, porque entre otras cosas estaba Estados Unidos, Europa y Japón confrontando con nosotros por la Administración de Comercio. Esto que vamos a escuchar ahora es lo que pasa en la principal economía del mundo. A ver qué decía Trump. Recuerden que fue Bill Clinton quien firmó NAFTA, uno de los peores tratos económicos jamás hechos por nuestro país o francamente por ningún otro país. Nunca, nunca, jamás volverá a suceder. Voy a traer de vuelta a nuestros empleos a Ohio y Pensilvania y Nueva York y Michigan y a todos los Estados Unidos de América. Y no voy a permitir que las compañías se muden a países extranjeros, despidan a sus empleados sin consecuencia. Eso no va a seguir sucediendo. Mi contrincante, por otra parte, ha respaldado casi todos los tratados comerciales que han estado destruyendo nuestra clase media. Ella respaldó a NAFTA y también la entrada de China en la Organización del Comercio Mundial. Otro de los errores colosales de su esposo. Ella apoyó el trato funesto para los empleos con Corea del Sur. Ella apoyó la sociedad transpacífica, que no solamente va a destruir nuestra manufactura, sino que va a hacer a los Estados Unidos sujetas a los dictados de países extranjeros. Y eso no lo voy a permitir. Yo prometo nunca firmar un tratado comercial que le haga daño a nuestros trabajadores o que haga mermar nuestra libertad y nuestra independencia. Nunca voy a firmar esos tratados.
América primero, una vez más, América primero. Decime una cosa, Guitia. ¿Qué pasaba si lo invitabas a Mar del Plata y hacían este discurso entre Chávez, Kirchner y algunos más? Provocador lo que estoy diciendo, ¿no? Es provocador porque, digamos, estaría en la línea de lo que plantea Trump. Muy provocador. Si este discurso lo ponemos en Mar del Plata, cuando vino Bush, cuando estuvo Kirchner, estuvieron todos los presidentes de Iberoamérica. Yo estuve. Sí, estuvimos. Muy interesante porque no hubiese desentonado. Bueno, la realidad es la única verdad, decía el general. Primero, los Estados Unidos, nosotros decíamos primero la Argentina, no vamos a firmar ningún acuerdo comercial que destruya nuestro trabajo. Dijo eso. Nos quieren hacer firmar hechos comerciales que atentan contra la soberanía. Lo dijo. No voy a firmar nada que esté contra nuestra libertad e independencia. Claro, finalmente está diciendo muchas cosas similares a las que dijimos nosotros. Y es un problema, porque indicaría que en el debate con otros sectores de nuestro espacio político, que por primera vez podríamos estar en consonancia en lo profundo con un gobierno norteamericano. Y es un problema porque nos hemos acostumbrado a pensar el mundo desde otro lugar, pero es lo que pasa. Claro, si en el comercio internacional estamos de acuerdo porque él dice lo que decimos nosotros, esto queda grabado. Por lo tanto, lo vuelven a escuchar y escuchan nuestros discursos en Mar del Plata y van a ver que prácticamente son los mismos. En el comercio internacional decimos más o menos lo mismo, o prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos que acompañar estas políticas, que a su vez, sobre los acuerdos comerciales también había hablado su santidad, que ya lo escuchamos, cuando hizo mención a los acuerdos de libre comercio, cuando él se dirigió a los movimientos populares en Bolivia. Claro, hay otros temas de Trump que no estamos para nada de acuerdo. Pero esta es otra discusión. La vamos a hacer cuando hablemos de Iberoamérica. Es otro desafío. Cuando hablemos de Iberoamérica. Por ahora estamos contextualizando el mundo y estamos diciendo, muchacha, cuando nos toque volver, el mundo, el 25%, Estados Unidos, con sus 14 portaaviones, que produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo, va a ser una política que nosotros necesitamos hacer para que nuestras empresas recuperen rentabilidad, que es administrar el comercio exterior. Quizás sea la primera vez que pasa en la Argentina, en la historia de la Argentina, no en la historia del peronismo, en la historia de la Argentina, porque las economías norteamericanas y argentinas no son complementarias. Con los británicos somos complementarios. Con la norteamericana no, siempre discutimos los mismos mercados. Por eso alguna vez los norteamericanos decretaron un embargo cerealero a los soviéticos. ¿Y qué hizo Martínez de Oz en plena dictadura militar del 76? ¿Te acordás? No se plegó. ¿Vos sabés que decretó un embargo cerealero Reagan a la Unión Soviética? Y los sectores de poder en la Argentina no quisieron plegarse. Qué interesante lo que estoy contando, ¿no? Sí, es interesante. Le seguimos. Vos sabés que a la única condecoración, el único ejército que fue condecorado con la estrella más importante que tenía el ejército soviético, se la dieron al ejército argentino. Y ahí nomás de irse, ahí nomás de irse la dictadura. Es muy interesante cuando uno analiza los fenómenos, obviamente desde una visión economicista, pero a veces la cosa ordena.
Por eso está claro que estamos cometiendo, como dirían los sociólogos, una reducción, un error de economicista en el análisis. Pero bueno, en mi disciplina es de alguna manera lo que estamos conversando, y a veces, no digo que abarcás la totalidad, pero a veces ayuda a entender qué es lo que está aconteciendo. Desde este discurso de Trump, la próxima vez que nos toque administrar, y por lo tanto tengamos que meternos con el comercio exterior, al menos la OMC no te va a señalar con el dedo. Es muy interesante. Y vos querías hacer un aporte modélico. No, sí, es más, tiene más que ver con un análisis sobre dónde puso el eje este modelo que se está cayendo en el mundo, que es el modelo neoliberal, y hay algunos que están investigando este proceso en el mundo que dicen que es el modelo neoliberal progresista, junto con el consenso de Washington. Este modelo, uno de los ejes a los cuales apuntó fue... O sea, vos lo que me querés decir es, el consenso de Washington fue un modelo neoliberal progresista. Sí. Y por eso algunos de los nuestros se lo comen. Sí. Y todavía, digamos, hay conceptos y términos que han anclado tan fuertemente que siguen hablando desde el viejo modelo que hoy en día está fuertemente en cuestión. Pero además lo que yo quería decir, que ese modelo... Vos decís, muy interesante lo que decís, porque por ejemplo podemos llegar a entender por qué la alianza, la de la Rúa y Chacho Álvarez, la de la Rúa y Chacho Álvarez, bancó la convertibilidad, no salió de la convertibilidad. La realidad la hizo salir, ya Chacho Álvarez no era vice, bueno. Qué interesante lo que estás diciendo. O sea que los sectores progresistas, que a veces tienen ese halo de saber y de tener el conocimiento, a veces no saben nada. Porque por algo la alianza no salió de la convertibilidad. Ellos después decían, no, lo que pasa es que si nos vamos no ganamos las elecciones, pura táctica política. Pero con lo que vos estás diciendo, quizás conceptualmente acompañaban el modelo neoliberal, porque le veían al consenso de Washington, como toda Europa. Como en Europa, cuando se conforma la Unión Europea, también se hace en el marco, digamos, siguiendo los lineamientos del consenso de Washington. No hay ninguna duda. No se aparta para eso, y eso tiene efecto hacia el interior fuertemente de los países europeos. Entonces, estos nuevos partidos que están surgiendo, que están poniendo en cuestión a los partidos tradicionales, a la socialdemocracia, digamos. Estos partidos viejos, entre comillas, ya no dan cuenta de este mundo que está surgiendo. Por eso surgen estos nuevos partidos o expresiones de los viejos partidos, pero digamos el Partido Demócrata en Estados Unidos fue el que sostuvo fuertemente, con, digamos, Clinton a la cabeza, todo este modelo. Pero además este modelo apuntó fuertemente, digamos, uno de los ejes fue la clase trabajadora, digamos, los sectores trabajadores, lo que son para nosotros el eje de nuestra doctrina, fueron afectados, y todas sus expresiones sindicales aportaron fuertemente hacia eso. Digo, y son estos sectores, con sus organizaciones sindicales, los que están empezando a parir, a partir de un cuestionamiento profundo, este nuevo mundo. Que es un desafío, Moreno. No sabemos hacia dónde va, pero que hay cuestiones que sí tenemos claramente a nuestro favor. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, Guitia, porque hay sectores de la actual alianza gobernante vinculados a los radicales, pero ni siquiera a los radicales vinculados a los sectores progresistas que acompañaron a Macri, que tienen esa tesitura. Por ejemplo, son capaces de decir: nosotros vamos a terminar con la pobreza, no ustedes, que hacen pobres. Porque venían con esta idea del progresismo, del capitalismo progresista anclado en los acuerdos de libre comercio. Me acuerdo una reunión con el viceministro de Economía de Francia, y uno de los reclamos que le hice es: ¿cuándo van a volver a escribir? No, si nosotros estamos escribiendo, le digo, mire, hace rato que no viene nada desde Francia interesante en términos económicos, de eso estábamos hablando. Me dice, bueno, le voy a mandar mi libro, y me lo mandó, pero escrito en inglés, y no era otra cosa que recrear desde la visión francesa el consenso de Washington, anclarse en la globalización como ellos lo decían. Y esto que estás diciendo vos era la visión socialdemócrata de la Alianza Cambiemos, que explica por qué algunos sectores progresistas o los radicales se han confundido y tanto. Había debates
durante la campaña electoral, donde cuando se centraba el tema en la pobreza, era: nosotros venimos a terminar con los pobres. Ustedes no saben, nosotros sabemos. Queremos una sociedad igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando nosotros caracterizamos a este gobierno como oligarca, no nos equivocamos, porque lo que empezó a mostrarse a partir de los 15 días del gobierno de Macri es que este era un gobierno oligarca, porque se metía con la comida, que es lo que tipifica un gobierno oligarca. Uh-huh. No hay posibilidad de hacer una economía competitiva en términos internacionales con la comida cara, en general para ningún país, pero especialmente para la Argentina. El vector comida y el vector energía son los dos vectores ordenadores de la competitividad sistémica argentina. Claro, los sectores progresistas nos empezaron a escuchar, que acompañan a Cambiemos, y empezaron a entrar en contradicciones. De hecho, hay sectores radicales que ya están planteando un claro desafío. No van a votar por fuera de Cambiemos, pero se los ve como, perro en cancha de bocha, no sabe para dónde ir. Vos lo empezás a escuchar. Pero tiene que ver con este discurso que vos estás diciendo, donde seguían manteniendo una terminal internacional sin cuestionar profundamente las bases del modelo. El peronismo lo cuestiona. El peronismo lo cuestiona porque cuestiona los acuerdos de libre comercio. Y lo cuestionamos en Mar del Plata, siendo locales, uh-huh, y con Bush. Uh-huh. Y le dijimos, no solo nosotros, los países latinoamericanos no iban a firmar el tratado. Si lo hubiésemos firmado, hubiésemos tenido el mismo problema México, que hoy tienen los... Claro. Pero entonces, para aquellos que nos están planteando ahora el problema que van a tener los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero entonces el NAFTA estaba bien. ¿El NAFTA fue favorable para México o no fue favorable para México? Si no fue favorable para México porque no desarrolló las potencialidades de la economía mexicana, esto lo vamos a transitar en sucesivos programas cuando hablemos de Iberoamérica, porque finalmente el muro que está haciendo Trump permite que México empiece a mirar para donde siempre miró, que es para el sur, para América del Sur. Sí. Finalmente Trump también está uniendo lo que nunca se tendría que haber desunido, que era Iberoamérica. Y vuelvo a insistir, si era correcto el NAFTA, hubiese sido también más que correcto, porque era el estadio superior, el ALCA. Uh-huh. Con lo cual, está claro que no nos equivocamos en Mar del Plata, hicimos las cosas correctas, y a la postre lo encontramos al presidente norteamericano en campaña haciendo un discurso que podría haber calzado sin problemas en términos económicos los discursos que se estaban haciendo en el ALCA. Ahora, eso es uno de los vectores del mundo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con un mundo que nos va a dejar administrar el comercio exterior. Y para administrar el comercio exterior, nada mejor que un gobierno nacional y popular. No lo va a venir a hacer este gobierno oligarca porque no lo siente. Sin duda. Muy bien. O sea que inexorablemente las situaciones se están alineando para un gobierno nacional y popular. Pero hay otra caracterización contundente que hace su santidad de lo que está atravesando el mundo, y que él dice con precisión: estamos transitando la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces me gustaría escuchar a su santidad, porque algunos todavía dudan, no, pero lo dice, pero no lo dice. A ver qué dice su santidad Francisco. A ver qué dice Francisco. Incluso hoy, después de una fallida guerra mundial, podemos hablar de una tercera guerra, una librada por partes, con crímenes, masacres y destrucción. El Papa después aclaró, para no confundir, porque había alguna interpretación que no era la adecuada, y dijo, no se equivoquen, no es una guerra religiosa. La Tercera Guerra Mundial es una guerra, lamentablemente, como las dos guerras mundiales, por intereses
económicos. Tiene un hecho diferencial esta Tercera Guerra Mundial, que no es la apropiación de territorio de un pueblo sobre otro. El pueblo que gana, me quedo con el territorio del otro. No es esa. Puede haber algunos elementos ahí en Armenia, en Azerbaiyán, que todavía hay discusiones territoriales, pero no es por territorio. Las fronteras son las que son. Es el trabajo. Es el trabajo. ¿Qué pueblo va a trabajar y qué pueblo no va a trabajar? Si el pueblo griego no tiene trabajo, es muy difícil administrar Grecia. Y si el pueblo alemán se queda sin trabajo, va a ser muy difícil administrar la República Alemana. Pero lo mismo los franceses, lo mismo los italianos, o lo mismo la Gran Bretaña. Y entonces, lo que se está discutiendo hoy es qué pueblo va a trabajar y qué pueblo no va a trabajar. ¿Cuál es la tasa de desocupación en la Argentina que hace ingobernable el sistema? ¿Es el 17% de Menem? ¿Es el 25% de los españoles? ¿Cuál es la tasa de desocupación que hace que sea muy difícil desde el Estado administrar la cosa pública? ¿Me pregunta a mí, Moreno, o no? Bueno, lo pregunto al aire porque oyentes. La gobernabilidad del sistema implica no solo ganadores, perdedores, sino que los perdedores y los ganadores tengan un marco de funcionamiento. Los españoles pudieron administrar su economía con 25. Con un 30. 25 fue lo que yo escuché, pero bueno, digo, hasta un 30 sería tolerable. No lo sé. Ellos son 25, demostraron que pudieron y ahora la tienen en 22. Y volvió a ganar el mismo. Y es altísimo, partido. 22. Y yo acá lo más alto, bueno, con Menem fue 17 y en el colapso llegamos a 25 puntos de desocupación, que es cuando después llegamos a 54 de pobreza. Pero fue un instante, y bueno, vos sabés lo que pasó. Sí. Claro. Porque, dolorosamente, sí. Muy bien, entonces la gobernabilidad del sistema tiene dos anclas, que son las que definen, entre otras, pero desocupación y pobreza, que están íntimamente relacionadas. ¿Cuál es la tasa de pobreza que hace ingobernable el sistema? ¿Cuál es la tasa de desocupación que lo hace ingobernable? Y si bajar tu tasa de desocupación implica confrontar con otros países, lo podés hacer a través del libro cambio o lo haces con las herramientas que la historia económica, política, social y militar de los pueblos fueron construyendo a lo largo de milenios. Por eso el Papa plantea esto con absoluta precisión. La guerra es por qué pueblo trabaja y qué pueblo no va a trabajar. Y si el trabajo que generás es sustentable o no. Porque si no lo es, si Macri, una tasa de desocupación que nosotros estimamos en el entorno del 10%, y ellos están estimando en el entorno del 8, 7, 6, 8, 8, 3, no hay tanta divergencia, ¿está bien? De hecho, la ciudad de Buenos Aires te está dando una tasa del 8 y pico. Pero no hay divergencia, no es ese el tema. Pero lo está haciendo con un déficit fiscal de arriba de 10 puntos del PBI. Eso significa que recauda anualmente 10 puntos menos del PBI de lo que gasta. Visto de otra manera, gasta 55.000 millones de dólares más de lo que recauda. Bueno, parte de eso lo financia adentro y parte de eso lo financia afuera, la famosa deuda externa. Sí. Que esto hay que entenderlo bien. Deuda externa es al margen del que esté del otro lado del mostrador también sea un argentino si es que te presta dólares. O sea, si vos rompes tu canuto y los 5.000 dólares que tenés guardados los prestás de alguna manera, también es... Genero deuda externa. Bueno, porque es la moneda lo que define la deuda. Bueno, claro, es la que vos... ¿está bien? O sea, no me dicen, no, mirá, ahora... No, es moneda dura.
también es cierto que vos podés generar algunos mecanismos en moneda dura que te podés hacer el tonto si ese préstamo en moneda dura es contra residentes de tu propio país. Pero bueno, va generando en la contabilidad deuda externa, es la que está registrada en dólares, contra no residentes en la Argentina. En dólares contra no residentes. Pero si vos generás un mecanismo donde tu capital está afuera y entra a través de un fondo de inversión, de un banco o como sea, es deuda externa, aunque finalmente sea plata tuya. Uh-huh. O sea que en esto hay muchos vericuetos. Esa deuda, entre otras cosas, se está tomando para financiar el déficit fiscal, que hace que transitoriamente la situación en este gobierno oligarca sea de una tasa de desocupación del orden del 10%. Pero todos nos vamos viendo que eso es muy complicado. Si vos tuviste un fin de semana largo y tenés una cola de kilómetro y kilómetro y kilómetro, o sea, un día para ir y venir a Chile, un día solamente para cruzar, porque fueron horas y horas para ir y horas para venir, imagínate que el diferencial de precio que tenés que tener para las cosas que vas a comprar con Chile es importante. Uh-huh. Yo recuerdo todavía en el 2003, cuando los fines de semana largo, Mendoza se llenaba porque los chilenos venían a comer. Sí. Venían a comer. Sí. Se venían a comer el bife de chorizo, se venían a comer unas buenas pastas, se venían a almorzar, a cenar a Mendoza, venían a comer. Pasaban, paraban en Mendoza, iban a los hoteles, comían, paseaban, hacían alguna cosa, pero fundamentalmente porque convengamos que en Argentina se come muy bien. Uh-huh. Y también entonces vienen a estudiar, porque la universidad nuestra es gratuita y allá. Claro, bueno, pero eso ya vienen y se quedan, no vienen los fines de semana. Lo de los fines de semana larga, con el flujo de turistas receptivos mayor que el emisivo, porque finalmente así los registra la balanza de servicios, son turistas que salen, turistas que entran, era favorable para la Argentina. Uh-huh. Está claro que nosotros tenemos un esquema en este experimento oligárquico de crear empleo, trabajo y de que se sostenga. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso no les vino la lluvia de inversiones. Ellos pensaban que en el segundo semestre del año pasado el mundo que estaban deseando era el mundo de los acuerdos de libre comercio. Y el mundo de los acuerdos de libre comercio terminó, porque terminó el consenso de Washington. Por más que el ministro Duchamp le diga la Argentina se abraza a la globalización, no lo va a volver a decir. Qué problema, ¿no? Sí, porque lo dijo el día anterior a que asumiera Trump. No es a que ganara Trump, a que asumiera. O sea, ya había ganado. Ya había ganado. Ganó el 8 de noviembre, asumió el 20 de enero. Y siguen leyendo un mundo que se está mundo que no está. Un mundo que terminó. Y este mundo que terminó, y esto es lo importante de reflexionar, es si es un mundo que nos sirve o es un mundo que no nos sirve. O es un mundo donde nosotros nos podemos mover con más grado de libertad. Si nos podemos mover con más grado de libertad, es un mundo interesante. Uh-huh. Lógicamente, no es interesante la Tercera Guerra Mundial, no es que nos sirve que muera gente. Simplemente es interesante que el final no esté cantado. En el mundo de los acuerdos del libre comercio, el final estaba escrito para Brasil, para Argentina, para... Es como se había sumado Chile a ese mundo, uh-huh, firmando todos los acuerdos de libre comercio que pudiera firmar. De la misma manera Perú, pero claro, para los sectores ganadores
Esos son los sectores que hablan fuerte. Los perdedores son los que no hablan. Y si alguien me dice que en Chile se modificó la desigualdad, podríamos debatirlo, pero todos los amigos chilenos dicen no, la desigualdad en Chile aumentó. Y ahora, ayer el domingo hubo una marcha importante en Chile por el tema de la jubilación. Y por el tema de la educación. Sí. La jubilación privada. Uh-huh. Y por el tema de la educación también. Viste que ya viene habiendo... O sea que los acuerdos de libre comercio no ampliaban la oportunidad de las familias, las disminuyen. Te encorseta. En esto estás bien, te metes, en esto estás... ¿Qué pasó con México? Y le tendríamos que preguntar al sur de México qué le pasó con el NAFTA, no a las clases dirigentes mexicanas, porque ahí no estaba el problema. En todo caso, la interpelación a las clases dirigentes mexicanas es por qué dejaron de mirar Iberoamérica y consideraron que su país se iba a cristalizar con una desigualdad notable, que es lo que uno ve cuando transita México. Ahora, se nos abre la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo que incluya, naturalmente en el caso de la Argentina, a todos sus hijos, que incluya la desocupación estructural de los países hermanos, y esto lo tenemos que pensar en un espacio económico, sociopolítico y naturalmente geopolítico, que es el viejo espacio de Iberoamérica. Y en esa Iberoamérica que va desde el sur del río Bravo, se vuelve a incorporar México. Otro desafío muy interesante. Recuperamos a México, estamos recuperando a Colombia, desde la visión de la Gran Colombia, que no es la Colombia imperial, es la Colombia desde una visión nacional. Y estamos, quizás los que tenemos más tradición en esto, junto con el PRI mexicano, nosotros en condiciones de ofrecerle a nuestro pueblo un modelo de desarrollo nacional y popular, que quizás con un hecho absolutamente original, porque nunca nos tocó gobernar los destinos nacionales con el mundo en guerra, con un hecho absolutamente original, que es gobernar en el marco de la Tercera Guerra Mundial, nos encontremos que cuando administramos el comercio exterior no nos señalen con el dedo. Uh-huh. Y cuando te digo no nos señalen con el dedo, hasta los países hermanos nos señalaban con el dedo. Íbamos a contramano en ese momento del mundo. Íbamos a contramano. Del otro lado, los empresarios que nos están escuchando, que cada vez son más, por obvias razones, porque quieren saber qué opinamos, qué decimos, al menos este espacio, saben que vamos a administrar el comercio exterior. Y saben que con la administración de comercio exterior, ellos recuperan rentabilidad. Lo que tenemos que encontrar son los mecanismos de administración de comercio, pero sabemos que tenemos por lo menos un lustro, o quizás dos, para aumentar la competitividad de nuestro aparato productivo, que finalmente se llama, en términos de consigna, hacer productos buenos, baratos y bonitos, como una vez me contó un industrial textil localizado en Luján, que nos cruzamos en un vuelo de Roma para aquí y nos dedicamos bastante en el viaje a reflexionar sobre estos temas. Y él me decía: Moreno, nosotros sabemos que tenemos que hacer productos buenos, baratos y bonitos, pero solamente lo vamos a hacer si tenemos el tiempo suficiente de adaptación, que era lo que nosotros pensábamos ofrecer mientras administrábamos el comercio exterior. Pero claro, no alcanzó el tiempo. Y era muy difícil, pre-Trump, pensar que esto podía pasar. Por eso Macri dijo: no quiero ni va a haber ningún moreno en mi gobierno el día que asumió. Desde el vamos lo dijo. Yo creo, pero puede ser que porque se me murió mi mamá y mi abuela,
Creo que lo decía por mí. Capaz que lo decía por Mariano, lo cual hubiese sido hasta más grave. Creo que desconocía en profundidad a Mariano Moreno. Y hoy, este fin de semana, lo repitieron el jefe de gabinete y lo repitió Triaca, el ministro Triaca, con lo cual yo entiendo que cuando hablan de Moreno, como no dicen mi número de documento, ni dicen Guillermo siquiera, dicen Moreno, entiendo que se están refiriendo a mí. Y está claro y está bien que lo digan, porque no sabrían cómo hacerlo, porque no está en su naturaleza administrar el comercio. Tampoco tengo muy claro que está en su naturaleza, porque yo creo que son esencialmente vagos e ineptos, con lo cual, pero bueno, al margen de esto, porque se podrían capacitar, en realidad no está en su naturaleza, pero el mundo está yendo para aquí. El mundo está yendo para la administración de comercio, y nosotros lo hicimos, y nuestras empresas saben que si administramos el comercio exterior es el prerequisito para que vuelvan a tener rentabilidad empresaria. Por un lado la guerra, y por otro lado la guerra mundial, y por otro lado la posibilidad de administrar el comercio, insisto, sin que te señalen con el dedo. Ese contexto geopolítico que definió y tipificó dos grandes ganadores, por un lado Trump y por otro lado Putin. ¿Quién iba a pensar que una candidata francesa se iba a entrevistar con Putin? Pero ¿quién va a pensar que los rusos no quieren una Europa que no vuelva a recuperar su identidad cada uno de sus países? Pero es lo lógico. Es el ABC de la geopolítica entendida desde el interés nacional. Por lo tanto, este es el tránsito. Hoy por hoy tenés dos ganadores, Trump y Putin, que inexorablemente se van a encontrar, más temprano que tarde, a reflexionar sobre el mundo. Y quien dice reflexionar sobre el mundo va a decir dividir nuevamente el mundo. Nosotros tenemos experiencia en eso porque ya estudiamos bastante lo que fue un Yalta, el Tratado de Yalta, entre los dos ganadores de la Segunda Guerra. ¿Y quién hablaba por los pueblos que no tenían voz en ese Yalta? Y hoy tenemos la posibilidad de que en este nuevo Yalta, uno de los nuestros, se pueda sentar ahí y al menos tener una voz por los que no tienen voz, y ese es su santidad. ¿Va a pasar esto? No lo sé. Hay que trabajar para que esto pase. Porque eso es hacer política. Es definir un camino a dónde llegar, los instrumentos. Sí, una direccionalidad. Tener los objetivos. ¿Qué más desea el mundo, sobre todo nosotros, que si va a haber un Yalta, si no va a haber un Yalta, bienvenido. Pero si va a haber un Yalta, que esté sentado su santidad. La historia indica que cada vez que hay dos claros ganadores se juntan a hacer el reparto. La última pasó ya en el 44, no hay ninguna duda al respecto. Sería raro que haya dos ganadores bien claros y no se junten a decir cómo se reparte la historia. Pero sería ideal que en esa discusión, desde otros criterios valorativos, aparezca alguien diciendo, miren, los pueblos existen y están y necesitan ser gobernados por gente particularmente electa por ese pueblo, pero que el sistema se reproduzca, que haya gobernabilidad del sistema. No generen tensiones al interior de los pueblos innecesariamente, porque eso genera violencia, exclusión. Tratemos de que haya modelos de desarrollo donde, si bien ustedes pueden seguir siendo los ganadores, los pueblos avancen en su grado de felicidad. Y este debate, que también es un debate ideológico, conceptual, es un desafío para los pueblos de Iberoamérica, porque aparte coincide exactamente con el pedido de su santidad. Claro,
hay que irse de las lecturas ideológicas marxistas y liberales. Hay que correrse. Pero es un lío. Ayer, vos sabés que voy a misa. Sí. Todos los domingos. Y ayer la lectura del Evangelio era de ese señor que pedía limosna en la puerta del templo. Era ciego de nacimiento y pasó el Hijo del Señor. Entonces Jesús lo vio, hizo barro con su saliva, se lo puso en sus ojos, le dijo, ahora ve a lavarte, y cuando se lavó veía. Entonces empieza todo los señores de la ley empiezan a decir qué es lo que pasó, como antes no veías y ahora ves. Entonces llaman a los padres y bueno, es uno de los milagros. En la homilía, el sacerdote dice, bueno, interpretemos. Que Dios o Jesús puede hacer ver a un ciego, eso. Lo relevante es cómo los pueblos ven, dijo el pastor de Tacuarí, Independencia. Dijo, ¿cómo los pueblos ven? ¿Cómo hacen los pueblos para descubrir y ver la luz? Y tienen que pensar, no desde solamente la ciencia, sino a veces, obviamente esto es lo que dijo el pastor, desde otros lugares. Nos llega la posibilidad de que nosotros también desconstruyamos el iluminismo que nos enfocó en estas dos ideologías. Y si estas dos ideologías no construyeron modelos de desarrollos adecuados, quizás estar en condiciones desde Iberoamérica de plantear otro modelo de desarrollo y que no seamos cuestionados por eso. Esto es un pedido que hizo el Papa. Esto es un pedido que hizo su santidad a los pueblos jóvenes de Iberoamérica. Y lo hizo hace algunos años. El Papa sabía que iba a ganar Trump. No, él sabía que lo anterior estaba mal. Y al saber que lo anterior estaba mal, quería modificarlo. Y fueron sus discursos económicos durante el año 2014. Incesantemente habló de economía. Ahora volvió a hablar con la Comunidad Económica Europea de economía. Pero hacía varios meses que no hablaba de economía. Pero todo el 2014 se dedicó a hablar de economía. Y dejó en el las bases peronismo sentadas. tenemos mucho para aportar, me parece. Tenemos mucho para aportar, pero primero tenemos que seguir desentrañando el mundo. Desentrañamos algo, nuestra visión. Fíjate que no hablé de los chinos, no hablé de Europa. Pero son preguntas que circulan, porque, digamos, todavía se sigue leyendo el mundo multipolar y a China se lo ve, digamos, con un factor con mucho peso geopolítico. Bueno, yo no digo que no, invitaremos a alguien que defienda esa tesis, si es que encontramos. Va a ser difícil porque el Partido Comunista China, sosteniendo en Suiza, en Davos, el proceso de globalización, me parece que dejó complicado a todo. Pero qué terrible, ¿no? Bueno, dejó complicado a aquellos que tenían esa visión, incluso algunos dentro de nuestra propia fuerza. Porque pensar que China es el garante de la globalización, estamos en un lío. El otro gran ganador de la globalización, obviamente que era Europa, cuando el gran perdedor era Putin. Bueno, también. Ahora cambió. Entonces, especialmente, no hablo de Europa y no hablo de China, porque, bueno, hacen parte de los antiguos ganadores que son los nuevos perdedores. Este es el mundo que al menos unos sectores del movimiento nacional y popular piensa que les va a tocar para administrar la cosa pública cuando vuelva al gobierno. Dos grandes ganadores, Putin y Trump, terminados los espacios de libre comercio como se nos estaban explicando, o sea, terminado el consenso de Washington y los dos vectores que lo sostenían, que es el Fondo Monetario y la OMC como ordenadores de todo, un espacio importantísimo para que irrumpan los vectores nacionales como generadoras de las políticas económicas, pero todavía no falta desentrañar un espacio importante para nosotros, que es el espacio de Iberoamérica. Esta Iberoamérica que se empieza a juntar nuevamente y se empieza a unir
en aquel espacio que nunca se tendría que haber desunido. Y me parece que eso queda para el próximo programa. Sí, claramente, porque ya se nos ha ido el tiempo. ¿Con quién hicimos este programa? ¿Quién nos ayudó, Itia? Ay, permítame, porque lo tiene usted, Moreno. En redes sociales, Julia Mendoza. Producción, Silvina Crosetti. Producción audiovisual, Emiliano Villa y Martina Yarra. Musicalización, Florencia Moreno y Javier Hernández. Producción general, todos nosotros. Y hoy no se van a ir a lo de Néstor porque es el mediodía, no van a empezar a tomar vinos Moreno, ahora, yo ¿no? estoy tan acostumbrada que creo que tal vez me iría, pero creo que está cerrado. No, pero aparte tomarse un vino al mediodía, un lunes al mediodía, porque es un viernes a la noche, no, vale, está bueno. Bien, pero ¿dónde queda lo de Néstor? En Bolívar 548. Y se come bien, se toma bien, se anda bien. Se come bien, sí, se picotea bien, sí. O sea que vale la pena ir. Pero hoy no van. Hoy no. Hoy no van porque estamos al mediodía del lunes y este programa lo van a estar escuchando el viernes por la noche. El próximo programa vamos con Iberoamérica, lo que nunca se tendría que haber desunido se vuelve a unir. Y después nos adentraremos en las características del nuevo modelo de desarrollo nacional y popular con orientación a la producción, que es lo que el pueblo argentino tiene que recibir de un peronismo que sabe hacer modelo de desarrollo nacional y popular con orientación al consumo, y que tenemos que explicarle a nuestro pueblo que tiene que ser nacional y popular con orientación a la producción. Los empresarios que nos están escuchando, los empresarios que nos están escuchando ahora les empieza a dar cosquillas en la panza. Con los dirigentes sindicales esto lo tenemos pero muy conversado, discutido, hace más de 2 años que los venimos reflexionando. Les mando un abrazo y nos volvemos a ver el viernes que viene, subsiguiente, después que ustedes escuchen este programa, seguramente con un gran invitado como tuvimos en el programa anterior. Que fue de lujo. Vamos a traer a alguien a reflexionar sobre Iberoamérica. Gracias, nos vemos y pásenla bien. Los sonidos te envuelven. La música te conecta. www.onradio.com.ar. Encende tu radio.